Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Muy bien, y hoy para arrancar una nueva sección de Caminos y Destinos, este espacio de ciencia y tecnología en las mañanas de la radio de la Universidad Nacional de Lanús, vamos a mirar hacia arriba y vamos a mirar hacia el espacio profundo. Pero básicamente vamos a mirar acá al lado, vamos a chusmear a nuestros vecinos, porque básicamente de lo que vamos a hablar hoy es de una investigación sobre las galaxias más próximas a la Vía Láctea. Y hablo en plural porque más allá de que estén muy pegaditas, son dos. Hablo de las nubes de Magallanes, la nube mayor, que es la más cercana, y la nube menor, que es la que está un poquito más lejos. Cuando hablamos de que son las más cercanas, tengo que decirles de entrada que son dos galaxias que están a unos 163 millones, 163 mil años luz la nube mayor y 200 mil años luz la nube menor. La luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, así que si usted me pregunta a qué distancia real están estas dos galaxias de nuestra Vía Láctea, le tengo que decir que es un número que termina con una potencia elevada a la 18 más o menos, depende cómo usted lo calcule, un absurdo. Imagínese que si usted viajara a la velocidad de la luz tardaría 163.000 años en llegar a la que está más cerca. Y así todos son las que están más cerca, y usted me dirá, ¿y cómo hacemos para ver lo que pasa ahí? ¿Y qué estamos estudiando de lo que pasa ahí? ¿Y por qué nos importa lo que pasa ahí? Bueno, para explicar todo esto mucho mejor que yo, está del otro lado de la línea telefónica Andrés Piatti, que es investigador del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, director del Grupo de Astronomía y Astrofísica, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, y uno de los trabajadores, o mejor dicho, uno de los autores de este trabajo. Andrés, muy buenos días desde la Universidad Nacional de Lanús. Julio Mosli y Gerardo Corsin te saludan. ¿Cómo estás? Muy día, Julio y Gerardo. ¿Qué tal? Andrés, bueno, para arrancar esta conversación, yo marcaba el dato de la distancia que tenemos y que así todos son las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Si hubiera que contar cómo nace esta investigación y por qué este trabajo le presta atención a la interacción entre esas galaxias, ¿qué hay que contar? ¿Por dónde hay que arrancar? Sí, perfecto. Mira, la verdad que muy buena la introducción que hiciste. Llama mucho la atención los números que se manejan cuando uno quiere contemplar o hablar del universo. Y eso que, como lo remarcaste, son el universo más próximo que tenemos. Y la verdad que una de las áreas de investigación astrofísica es la dedicada a poder entender cómo se forman y cómo evolucionan las galaxias, que aunque son objetos muy grandes, en el contexto del universo representan como si fueran las células del cuerpo humano. O sea, que son las estructuras básicas de las que se forman, de estar formado el universo. Entonces, entender cómo evoluciona el universo, de alguna manera, es poder armar un rompecabezas que comienza por saber cómo cada una de esas células se va formando y va evolucionando. Como vos lo dijiste, las nubes de Magallanes son dos galaxias compañeras a la nuestra, o sea, donde nosotros estamos viviendo, insertos, que es la Vía Láctea, y los tres son como tres patinadores en una pista de hielo que efectivamente se mueven, no están estáticos. Y eso es otra cosa linda para remarcar, porque generalmente los tiempos del universo son tan grandes que a nosotros nos parece que cualquier día de nuestra vida levantemos la vista hacia el cielo, todas las estrellas son como puntitos luminosos agarrados con alfileres en la esfera celeste que no se mueven y que siempre la vemos igual. Y la verdad es que en los tiempos del universo hay todo un dinamismo muy intenso. Entonces, estos patinadores que se mueven en esa pista de hielo, en algún momento están más próximos, otras veces se alejan, y como pasa con la interacción en general de los cuerpos, la proximidad entre ellos, por la masa que tienen y por la gravedad que generan, ocasiona perturbaciones al otro. Imagínate que vas por la ruta andando en bicicleta, por el costado, y pasa un camión, efectivamente no te va a ser indiferente. Vas a notar el flujo del aire que te toca, te vas a despeinar, la bici se te va
vibrar un poquito y demás. Es decir, que no hubo un toque, hubo una interacción próxima, cercana, eso en física también se entiende así, y eso, que te lo cuento en una escala muy doméstica, también pasa en gran escala, cuando miramos las galaxias. Y hoy en día es un tema súper interesante, está casi como de boga en esta área de la astrofísica, poder entender un poquito en detalle qué le pasa a las galaxias cuando interaccionan entre sí. O sea, si una pierde parte de las estrellas que se habían formado en ella porque la otra se las robó, porque al ser más grande tiene como un campo gravitatorio más grande, entonces se las saca, ¿no? Se las roba. Y bueno, y se forman también entonces puentes, flujos de estrellas que van de un lugar a otro. Las galaxias se deforman generalmente en la parte de afuera, porque son las partes que están como más expuestas, más sensibles a que una interacción las modifique. Los centros de las galaxias están como más protegidos, más preservados de esta interacción. Esto como para ponerte así un poquito en contexto de por qué interesa en una de las áreas astrofísicas poder ahondar en esto. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos fijamos en estas dos galaxias que sabemos que han estado interaccionando entre ellas y también con la nuestra, con la Vía Láctea, desde hace un tiempo, y queríamos saber si efectivamente la interacción de ellas había provocado algún cambio, alguna modificación, alguna perturbación en alguna de las dos o en las dos. Las perturbaciones que queremos ver son perturbaciones en los movimientos, o sea, si una galaxia está solita en el universo y nadie la molesta, sus estrellas estarán orbitando de modo muy prolijo en esa galaxia porque la que comanda el movimiento orbital es efectivamente ella misma, no tiene nadie más que le dicte cómo mover las estrellas propias. Pero cuando una galaxia más grande, en este caso la nube mayor que se aproxima a la nube menor, influye gravitacionalmente, entonces las estrellas de la nube menor es lo que queríamos chequear observacionalmente, o sea, tener una evidencia empírica, una sospecha que podría ser por ahí la cosa, se tendrían que mover de un modo un poquito distinto, o sea, estar un poquito más agitadas cinemáticamente, tener movimiento un poquito más acelerado, si querés, para decirlo de alguna forma así también más fácil. Eh, esto que es una especie así de tesis, de proyecto de investigación, ¿cómo se concreta? En nuestro caso, necesitábamos usar uno de los mejores telescopios del mundo, un telescopio grande con un instrumental súper sensible, porque, como dijimos al comienzo, están relativamente tan lejos que efectivamente pequeños rayitos de luz hay que saber captarlos y registrarlos, de modo que esa información no se nos pierda, porque la única manera que podemos conocer qué pasa más allá es efectivamente a través de la recolección de la información que nos llega, que es la fuente luminosa, la luz, concretamente. Y, Entonces, nosotros elegimos unos objetos que se llaman cúmulos de estrellas, que están en la periferia de la nube menor. Usamos un telescopio grande, que es el observatorio Gemini, que es un observatorio, un consorcio de países, dentro de los cuales Argentina es miembro. Entonces, solicitamos un tiempo de observación y obtuvimos unos datos que tienen forma de un electrocardiograma, o sea, como si fuera un espectro así con valles y con picos, ¿no? Y a veces zonas más planas, eso es un espectro. Y esos valles y esos picos, como tienen que ver con características muy concretas que nosotros conocemos de las atmósferas de las estrellas de las cuales sale esa luz, podemos medir algo que se llama así técnicamente efecto Doppler. Y el efecto Doppler está íntimamente relacionado con la velocidad. Entonces, tomando un espectro con un telescopio potente, podés medir la velocidad de desplazamiento en tu dirección hacia vos o hacia afuera de esas estrellas pertenecientes a esos cúmulos que elegimos nosotros. Pues hicimos toda esa recopilación de datos, por decirlo de alguna manera, y luego del análisis, efectivamente, y haber tenido esos numeritos de cuán rápido se mueve cada estrella, eh, comparamos ese comportamiento observado
con el comportamiento que deberían tener esos objetos si no estuviera en presencia de una galaxia que les influye. O sea, si estos cúmulos vivieran en el nube menor de Magallanes, moviéndose simplemente por la influencia de la nube menor de Magallanes, aislada del universo, tendrían unas órbitas prolijas y de cierto modo que sabemos modelar, y contrastamos ese modelo con lo que es la realidad. Y lo que descubrimos, ya para terminar un poquito así la descripción, lo que descubrimos es que los valores de velocidades que medimos no son parecidos a lo que deberíamos esperar si la galaxia estuviera sola. Con lo cual confirmamos efectivamente que esa separación cinemática, esa perturbación que notamos, que medimos en estos cúmulos, es consecuencia directa de la influencia de la nube mayor que está cerca. Y después, cuánto se separa de ese comportamiento patrón, por decirlo de alguna manera, también nos da una idea de la intensidad de esa interacción, porque esa interacción puede ser más débil, o puede ser moderada, o puede ser intensa. Y efectivamente, todo eso nos está ayudando, porque ahora también vamos a seguir profundizando, a entender un poquito cómo son los mecanismos de interacción entre las galaxias. Digo, se me ocurren dos preguntas para hacerte. La primera, tomando algo que yo mencionaba en la apertura de la entrevista, que es la distancia a la que están estas galaxias, que es 163.000 años luz la más cercana, 200.000 la más lejana, que es justamente la nube menor. Los datos con los que ustedes están trabajando son datos que, suponiendo que todo el espectro de la luz viaje a la misma velocidad, son datos de hace 200.000 años, de cuando todavía la humanidad no estaba sobre la Tierra tal como la conocemos hoy. Y se me ocurre preguntarte, por un lado, cuán vigentes pueden estar esos datos y al ritmo al que se mueven las galaxias en el espacio, si esos 200.000 años de diferencia hacen un cambio, ¿no?, respecto a cuál sea la situación actual ahí. Y por otro lado, vos contabas que cuando galaxias cercanas, como las nuestras, como la Vía Láctea con las nubes de Magallanes, están cerca, se producen interacciones en los bordes. Y por ahí, para el que no lo sepa, nuestro sistema solar está en los bordes de esa espiral que conocemos como Vía Láctea. Si lo que pasa en Magallanes de alguna manera nos puede afectar en algún tipo de carambola de billar cósmico a nosotros también. Sí, sí, muchas gracias. Mira, generalmente no, siempre. En astronomía estamos describiendo el pasado, como vos decías, porque las distancias son tan grandes que incluso aún la luz viajando a la velocidad a la que viaja, le lleva todo ese tiempo desplazarse. Entonces lo que hemos conversado, lo que yo te he descrito, es efectivamente el pasado reciente de esas galaxias, porque las galaxias tienen 13.000 millones de años, y estamos hablando de 200.000 entre 13.000 millones es muy poquito. Pero eso, para que la audiencia entienda, más o menos sería, imagínate que no existiera los WhatsApps ni nada, simplemente correo así en físico, en papel. Tenemos, no sé, un primo en Japón que escribe una carta diciéndonos que había sido papá. Efectivamente, cuando nos llega esa carta, nuestro sobrino ya tiene un par de meses, ¿no? Entonces ya está grandecito, tal vez que gatea. Y bueno, nosotros nos alegramos de esa noticia de nacimiento, ¿no?, mucho tiempo después. Eso es un poquito lo que nos pasa cuando incursionamos, cuando nos adentramos a conocer la dinámica del universo. Pero bueno, igual sigue siendo útil. Y después, porque vamos aprendiendo efectivamente de esos ritmos y de la evolución y de los dinamismos, y podemos después también extrapolar o aplicar lo que conocemos en el universo cercano al universo un poquito más lejano, la galaxia efectivamente que todavía ni siquiera la hemos detectado. Y respecto de si esa interacción entre las nubes y nosotros nos puede afectar a nosotros realmente el sistema solar, que está más cerca del borde que del centro, como decía, pienso que no, como para no generar algo viral de asustar a la gente, que las nubes interaccionan y eso mismo puede afectar en el día a día o consecuencias en la órbita de la Tierra, el eje de rotación o lo que fuera, ¿no?
están todavía bastante más lejos y estas interacciones son muy inofensivas, por decirlo así, porque son gravitacionales, simplemente cambian la dirección de movimiento de los objetos, entonces se intercambian un poquito de energía, es todo muy a nivel muy físico y estamos muy lejos de que no nos afecte, ¿no? Ahora o dentro de un tiempo, ¿no? Porque no son interacciones que efectivamente, al menos estas concretas, nos pueden hacer algún tipo de daño o afectarnos. Digo, pensaba mientras te escuchaba en la importancia de la ciencia básica en términos de desarrollo del conocimiento y venimos en un momento en Argentina donde se discute mucho el rol de la ciencia, la tecnología y siempre cuando se trata de argumentar algún ajuste en presupuesto científico, se trata de ponderar la investigación aplicada sobre la ciencia básica como si efectivamente lo hicieran, cuando en realidad ajustan a las dos por igual, o se trata de cuestionar a la ciencia básica con algún argumento utilitarista, digo, alguien que por ahí escuchó esos argumentos que se repiten mucho en los medios de comunicación, por ahí está escuchando esto con mucha buena voluntad y dice, che, están estudiando algo que pasó hace 200.000 años, a chiquicientos kilómetros de la Tierra, que no nos va a joder en la vida cotidiana, ¿para qué estamos gastando plata en eso? Digo, ¿por qué hay que explicar que es importante este tipo de investigación? Sí, sí, te agradezco que me hayas puesto este punto en nuestra conversación. Mira, lo decía hace unas semanas atrás con lo de la misión alrededor de la Luna, sobre todo para resaltar el valor del trabajo de los científicos y técnicos argentinos por ese microsatélite que pusieron y que efectivamente cumplió todos los objetivos que se habían propuesto. Entonces, ese satélite es una cajita de zapato un poquito más grande, es toda una cuestión electrónica con dispositivos, instrumentos que se diseñó acá. Tiene toda una historia que si vos vas rastreándola hacia atrás en el tiempo, te das cuenta de que para poder hacer un integrado o un chip o poner cualquier elemento electrónico en eso, primero hacía falta hacer muchas pruebas, muchos prototipos, probar, equivocarse, acertar, cambiar de dirección, ver qué elemento, qué aleación podía ser más favorable y demás. Y atrás de eso viene un estudio un poquito más de conocimiento de los materiales que tienen la naturaleza, cuáles son más resistentes, cuáles no, cuáles pueden servir para una función y para otra. Y atrás de eso viene el conocimiento de las leyes físicas, o sea, el primer eslabón en la cadena de conocimiento que termina en una cuestión aplicada a la medicina, a la industria, a la tecnología en general, en definitiva, para el beneficio y el bienestar y el progreso del ser humano, es la investigación básica. Porque si no hay creación de conocimiento neto, genuino, el conocimiento tecnológico va precedido por el básico, porque no puede crearse de la nada, así algo tecnológico de por sí. Entonces, si abandonamos, la humanidad entera abandona la curiosidad innata con la que nacemos, de seguir generando nuevo conocimiento básico, y el mundo que conocemos hoy, tan tecnológico y tan sofisticado, y lo tendremos dentro de un siglo siguiente, y dentro de 2 siglos siguientes, siempre, porque no vamos a haber alimentado nuestro conocimiento con nuevas cosas. Entonces, esta es un poquito de la picardía de que los que nos dedicamos a investigar, a que nuestra fuente de trabajo, que nuestro proyecto personal es la investigación básica, no somos 800 millones, o sea, tampoco es un puñado de personas que tienen esa vocación profesional, ¿eh? Pero ese pequeño puñadito de personas, para no alarmarse, que necesitan infraestructuras enormes y presupuestos como considerables, ese puñadito garantiza un poquito el progreso de toda la sociedad. Entonces, efectivamente, apoyar la ciencia básica es garantía de que va a haber desarrollo tecnológico y aplicado para el bienestar y el progreso de toda la humanidad. Entonces, si queremos esto último, efectivamente, tenemos que observarlo primero. Para agradecerte por este ratito, Andrés, probablemente muchos de los que están escuchando esta conversación les cueste poder desabstraer
los tiempos y las distancias en los que ustedes están investigando y que por supuesto ponen en un punto muy relativo nuestra propia existencia cotidiana de una expectativa de vida de 70 años y con una movilidad que en muchos casos no va a ir más allá de la propia provincia o con suerte el propio país. Y entonces de repente hablamos de estas distancias y de estos tiempos. Digo, ¿cómo hacer para entenderlos? ¿Cómo hacer para que no parezcan números abstractos? Sí, bueno, yo pienso que el chocarnos, el enfrentarnos con estos números grandes, nos hablan de efectivamente lo enorme que es lo inmenso y al mismo tiempo lo bello que es el universo. Entonces, y esto también nos pasa cuando, no sé, tenemos que quedar en algún lugar donde la naturaleza efectivamente nos entra por los ojos y nos gustaría quedarnos todo el día ahí, en las cataratas, en las montañas, en el mar, en un lago, en un río, lo que fuera. Cuando uno se maravilla, cuando uno contempla y goza y disfruta por la naturaleza, eso también pasa también cuando uno admira el universo en gran escala. Bueno, efectivamente, ahí está llegando un poquito a reconocer la esencia del ser humano. Entonces, esos números grandes nos hablan de un universo enorme en el que nosotros estamos ahí inmersos, que somos parte de eso, y más que asustarnos o pensar que son algo que no nos va a llenar el día a día, tener una postura así de qué maravilla en el universo que estoy, ¿no? Lo que contemplo, ojalá pudiéramos conocerlo un poquito más, ¿no? Y ahí efectivamente el entusiasmo por, entonces, de un modo a lo mejor más profesional, más sistemático, estudiarlo o conocerlo. Andrés, ¿cómo estás? Gerardo Corsin te saluda. Eh, Es ap- un gusto, Gerardo. Aprovecha la comunicación con vos no para hablar específicamente de estas galaxias, sino de algo que es inclusive hasta filosófico y que está en muchas preguntas de un montón de personas que nos hacemos esas preguntas, de un montón de pibes y pibas que uno les habla de planetas y te pregunta dónde están, dónde termina la galaxia, dónde termina el universo. Y son cosas en muchos casos muy difíciles de explicar, que al mismo tiempo a mucha gente nos despierta una gran curiosidad pensando en un universo infinito, entonces que no termina nunca, pero al mismo tiempo si termina afuera del universo hay otra cosa. Digo, son todas preguntas que imagino que no tienen una respuesta contundente, pero ¿qué nos puedes explicar para entenderlo de forma más o menos amena y sencilla, inclusive para poder explicar, por ejemplo, en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué se sabe hoy en día del origen del Sí, universo? ¿Qué pasa con esta sí, infinitud, que es otra cosa, como decía Julio, muy difícil de entender? Un lugar infinito, o sea, un lugar que puedes estar recorriendo infinitamente, o sea, también en el mismo tiempo, sí, en un tiempo sí, infinito. sí, ¿Qué, sí, qué curiosidad te despierta eso y qué nos puedes decir sí. acerca de eso también? Sí, sí, mira, Gerardo, a ver, se me estaba ocurriendo que unos lugares donde efectivamente todos podemos tener acceso a que, a que nos abran nuevos horizontes son los planetarios, ¿no? Acá, allá en Buenos Aires tenés el de Palermo, que es una maravilla, y también muy cerca tenés el de La Plata, que funcionan los dos muy bien, no son los únicos en Argentina. Ojalá todas las ciudades tuvieran planetarios, o sea, lugares donde se pueda hacer la difusión de la ciencia a través de imágenes, de sonido, de música, de relato, atractiva, interesante, y un rato, tampoco mucho, te vas sorprendido y anonadado de las maravillas que hay, que efectivamente por, por la vida de cada uno no es que estemos así, que todos tengamos que saber perfectamente qué pasa más allá y cómo se ha dado todo. Entonces, también la invitación, ¿no? Que Total. aprovechen estos lugares así focos turísticos, educativos y culturales, porque es una manera de acercar el trabajo de escritorio más silencioso que hacemos los investigadores eh, con el resto de la gente que está en cada uno de sus cosas. Y entonces, ¿qué sabemos? Y la verdad que en las últimas décadas hemos aprendido mucho, la verdad que también además de la tecnología, todos los avances se dan con un ritmo bastante más vertiginoso y sorprendente. Y hoy tenemos una idea, no te digo que acabada, porque no sería correcto, pero sí bastante avanzada de cómo pensamos. Siempre van a ser interpretaciones nuestras con la forma de expresar limitada que tenemos, que es la que conocemos y la que podemos utilizar.
Entonces tenemos un equilibrio efectivamente que el universo en el que vivimos tuvo un origen, ¿no? Entonces, como decir, no es que haya sido, estuvo permanente, estaba desde siempre en una permanencia, una infinitud en el tiempo, Ajá. que comenzó con un estallido, una explosión así como muy violenta, que desató o desenfrenó o liberó una cantidad de energía que después que fue luz y después se convirtió en materia, muy impresionante, y que esa materia son las estrellas, las galaxias que se fueron formando en un tiempo que son extremadamente breve comparado con la edad que tiene el universo, o sea que todo fue todo muy violento, muy energético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy súbito, y que luego eso se fue expandiendo, con lo cual también, aunque el universo hoy en día es inconmensurable en el sentido de que no llegaremos nunca a su borde, a su límite, por muy grande que sea, es finito. Entonces no solamente hay una finitud temporal, porque tuvo un origen, no es que haya estado siempre, sino también esa finitud temporal nos lleva a concluir que hay una finitud material, hay una expansión y cada vez sea más grande, porque no lo cubrió, porque el universo que apareció en un momento tampoco lo cubrió todo desde el primer momento, por decirlo de alguna forma así, O más sea que fácil. afuera del universo Entonces, hay otra cosa. claro, entonces es la Mira. pregunta que en reuniones de amigos o cuando uno habla de estos temas, la gente se empieza a cuestionarse, a inquietarse sanamente. O sea, esos son los planteamientos científicos que tenemos, esa es la curiosidad que tenemos internamente. Pues acá, ¿qué cuidado que hay que tener? Hay que tener cuidado de saber que, como todo el conocimiento humano, todo tiene como un área de incumbencia. O sea, uno tiene toda la libertad de preguntarse correctamente, de forma totalmente lícita, dentro de un marco. En el caso de las ciencias físicas, de astronomía, todas las preguntas que nos podamos formular tienen validez justamente desde esa frontera de la que estamos hablando hacia adentro. Porque hacia afuera no sabemos de tiempo, no sabemos de materia, entonces estaríamos siendo un poquito como de cuasi ciencia o de pseudociencia, estaríamos un poquito desenfocándonos, o sea, no usando las herramientas lógicas y, y las estructuras de pensamiento lógicas y que valen para describir el universo en el que vivimos. Entonces, bueno, sigue habiendo una incógnita y habrá que abordar el tema un poquito en otro nivel, tal vez más filosófico, no sé, más metafísico, podríamos decirlo, ¿no? Porque desde la física y la astronomía, las preguntas que nos hacemos son preguntas bastante más materiales, ¿no? De las leyes que gobiernan los objetos, y eso es justamente desde esa frontera hacia adentro. Digo, Andrés, para finalizar y agradecerte por tu tiempo, si alguien que está escuchando esta conversación tiene ganas de conocer un poco más de todo esto de lo que estamos hablando, conocer en qué investigan los astrónomos argentinos, dónde pueden encontrar tu trabajo publicado, dónde pueden encontrar novedades de sus publicaciones o si quieren Sí, seguirlos en redes sociales, no sé si... He visto algunas sí, imágenes publicadas en la web del CONICET, no sé si ustedes tienen alguna red social donde suban imágenes que son sí. bellísimas para poder Sí, seguirlas. te paso por ahora, te paso por acá la cuenta de Instagram, que también tiene un link a webs y a otros medios, a otras redes. Se llama, le traigo G de gato, doble A, S de sapo, y C de casa, B larga de barco. GAS ICB. Eso significa Grupo de Astronomía y Astrofísica del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. Muchísimas GAS gracias. ICB es la cuenta de Instagram. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ustedes.
Escuchábamos a Andrés Piatti, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Acaban de presentar este trabajo en el cual investigadores argentinos se sumaron para demostrar cómo esa interacción entre la nube mayor y la nube menor de las nubes de Magallanes, que son las dos galaxias más cercanas a nuestra Vía Láctea, termina modificando el comportamiento de ambas y que en algún momento esa interacción entre ellas también podría modificar el comportamiento de nuestra Vía Láctea. Parece lejano de lo que estamos hablando, parece abstracto. Muchas veces un mecanismo de la raza humana para poder irse a dormir tranquilo es olvidarse de algunas cosas o no tenerlas en cuenta, o suponer que uno es el eje del mundo y que entonces si uno está bien, todo está en calma y todo está bien. Para aquellos que estamos acá en Lanús, vemos una mañana diáfana y soleada y decimos qué lindo día calmo y tranquilo. Bueno, ustedes imagínense que mientras decimos esto, la Tierra tarda apenas 24 horas en girar sobre su propio eje y que tarda un año en pegarle la vuelta al Sol. Y que si esas velocidades a ustedes ya le parecen absurdas y están ocurriendo en este momento, piensen que también la Vía Láctea se está moviendo, que las dos galaxias más cercanas se están moviendo y que este Big Bang del que hablaba Andrés Piatti, si ustedes quieren hacerse una imagen real de qué tan insignificante es nuestro planetita en ese contexto, yo me imagino que por ahí no todos fueron al planetario, todos habrán visto alguna película de acción. Vieron que en las películas de acción hay explosiones. Bueno, ¿vieron cuando representan la explosión que de repente salen esquirlas en todas direcciones y para todos lados? Bueno, el Big Bang es una explosión que todavía está sucediendo y nosotros somos, o nuestra galaxia es uno de los pedacitos más chiquititos de esa esquirla que sale volando en alguna dirección random de esa explosión, y dentro de ese pedacito una de las partes más insignificantes es este planeta. Digo, calculen la velocidad a la que todo eso sucede en simultáneo para darse una idea de qué tan amplio es este universo.